Archivos Aether. Bienvenidos a Archivos Aether, les habla Pascal. Le mando un saludo gigantesco a todos los que nos siguen en este momento. Hoy tenemos un invitado especial, tenemos a Andrés Salva, director, guionista, productor ejecutivo. Hace poco estuvo lanzando un cortometraje bastante interesante que yo se lo recomiendo, de ciencia ficción pura, que se ha grabado aquí en el norte de Chile, llamado El Último Desierto. Y vamos a conversar un poquito acerca de este cortometraje. También Andrés Salva ha dirigido Viaje por una ilusión en el año 2013, que es un largometraje documental. También En la sangre, que es una animación, en el año 2006. Y también ha participado en el cortometraje de ficción Caídos, como productor en el año 2007. Así que bueno, en realidad realmente es un gusto, Andrés Salva, conversar contigo, porque es bastante interesante lo que planteas en el cortometraje. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Aquí estamos, Pascal. Perfecto. Bueno, primero que nada, el cortometraje, este Último Desierto, cuando uno aquí se mete a YouTube, dice, aquí como la trama dice: la población mundial crece aceleradamente a fines del siglo XXII, las guerras del agua se desatan sin tregua, desolando el planeta, convirtiéndolo en un gigantesco y hostil desierto. El mundo que conocíamos desaparece. El ejército azul y sus drones se apoderaron de los pocos recursos existentes, encontrando la forma de crear agua con el oxígeno, estableciendo el dominio totalitario del desierto. Los sobrevivientes de la guerra se establecieron en búnkers subterráneos y solo algunos valientes intentan darle frente a esta batalla por el vital elemento. Bueno, con esta trama, la verdad es que es potentísimo, ¿cierto? Y vamos a profundizar en esto, en este aspecto filosófico, pero antes, cuéntame, ¿hace cuánto se te ocurrió hacer este cortometraje y más o menos cómo fue el proceso de esto? Mira, es una respuesta larga, pero lo dividiría en dos cosas. Uno tiene que ver como con la parte personal, es decir, las películas que uno ve, las cosas que hizo cuando chico, los juegos cuando hizo cuando chico, los libros que uno veía, los cómics, todo ese tipo de cosas tiene que ver como hay un 50% que son referencias de gustos que a uno le gustaron, por así decirlo, desde niño, ¿ya? Y la otra parte tiene que ver por el hecho no sé, a ver, debe ser alrededor del 2009 o del 2010 que tuve la oportunidad de viajar al interior, por así decirlo, de la segunda región y me di cuenta que muchas localidades ya en ese momento tenían problemas de agua, pero y ¿Ya? problemas bastante serios de agua. O sea, no era algo como chiquitito que se podía resolver, ya era bastante grande. Por ejemplo, entonces las localidades estaban quedando sin agua o tenían agua en determinados momentos o camiones de aljibes tenían que llegarle agua para poder subsistir, básicamente, porque era agua para beber, para cocinar y cosas por el estilo. Entonces eso me llamó mucho la atención porque pensé que nosotros estábamos bastante alejados de eso y finalmente el problema era bastante cercano. Y después tomando en consideración, no sé, pues los problemas de agua potable que tenemos en Antofagasta. Entonces, esa otra mitad, más la mitad creativa de niño que uno tenía, más el hecho de haber estudiado audiovisual, por supuesto, eso todo se confabuló en más o menos por esa fecha y se me ocurrió crear una historia que tenía que ver con el tema del agua y sobre todo nuestros paisajes que tienen que ver mucho como con una idea posapocalíptica, pensando, no sé, pues, como con referentes como Mad Max, por ejemplo, ¿Ya? que eran tramas que eran relativamente sencillas, pero eran posibles mundos que si no hacemos nada, perfectamente vamos a llegar ahí. Y sobre todo nosotros en el norte. Entonces, más o menos por ahí se genera la idea de hacer esta idea que se llama El Último Desierto. O sea que desde el principio la idea estuvo vinculada a grabar en Antofagasta, por ejemplo, en el norte de Chile, ¿no? Sí, de todas maneras, o sea, porque es mi tierra y de alguna manera yo cuando pequeño y adolescente recorrí todo lo que podía. Me refiero, uno cuando estaba chico jugaba a ir al cerro. Entonces era como con amigos íbamos Increíble. al cerro,
íbamos a Colosa, Juan López, a todos los lugares que están detrás como de la cordillera de la costa, por decir. Entonces conocimos bastante y yo tenía fotos, entonces siempre me llamó la atención el paisaje, que hay lugares que son como súper extraterrestres, por así decirlo, o medios de marcianos. Entonces Sí, uno se va creando con una idea mucho más allá de la urbe. Y obviamente la ciencia ficción me gustaba desde chico, entonces era como, ¿por qué no inventar algo, lidiar con alguna idea que pudiese suceder acá, sí, en este caso? la verdad es que el escenario donde tú grabaste es impresionante, o sea, ese lugar da para mucho más. De hecho, yo cuando terminé de ver el cortometraje dije, esto puede ser una serie. O sea, claro, o sea, de hecho la historia es bastante larga, el tema que pero nosotros queríamos hacer un largometraje de ciencia ficción y en el hacer nos dimos cuenta que era muy difícil porque la ciencia ficción no es una cosa que, por así decirlo, que nos vayan a apoyar fácilmente, porque primero porque somos de región y en general en región pocas veces apoyan cuando uno trata de hacer ficción, ya siempre es más Claro. al folclore o más a la historia, por ejemplo, cosas como ese tipo de proyectos. Entonces, esto era ciencia ficción y aparte también toca temas delicados que son el agua, que son el tema de la energía solar, los recursos naturales. Entonces son temas que son delicados si lo vemos desde la perspectiva que no sé, porque no sé, Antofagasta consume agua salada, desalinizada. Entonces, antes cuando yo era chico eso no pasaba, pero ahora sí. Entonces, Para, eso nos indica para dónde vamos también. para profundizar en esto que tú me comentas, que me parece bastante interesante y que vale la pena, ¿por qué tú piensas que no se financia tanto, que no hay tanta atención a este tipo de ideas en las regiones del país, como tú dices? Ya, mira, el tema es que a nivel nacional, cuando uno postula de Santiago o de la capital, por así decirlo, uno podríamos decir que tiene la facultad o, ¿cómo decirlo? Como que pudieses hacer cosas de ficción, pero cuando uno postula desde regiones, la ficción como que se delimita, como te decía, a esos patrones que tienen que ver como con la historia o con el folclore. Entonces, cuando uno mete una idea un poco más innovadora, entre comillas, a veces como que es raro. Y eso quizás eso raro, eso innovador, a veces no es tan consistente quizás para los que revisan y dicen, oye, este proyecto como que no es, o sea, yo por ejemplo postulé el proyecto 5 veces y las 4 quedé afuera, justamente por ese tipo de razones, como porque no existía la capacidad técnica, los profesionales no daban abasto, no sé, puras cosas que en el fondo no eran así, pero con el conocimiento tan básico que había con respecto quizá a este tipo de temática o género, fue súper difícil como llegar a que quedáramos, en este caso en el fondo, para poder hacer el primer corto. Sí, cuéntame, ¿cómo fue eso del financiamiento? Porque uno cuando piensa sobre el financiamiento que hay detrás de películas, de cortometrajes, en este caso El Último Desierto, uno piensa que evidentemente se necesitan sus buenos recursos, ¿no? Para llevar a cabo el proyecto. ¿Cómo ocurrió esto? Mira, esto ocurrió más o menos lento, porque como te digo, el proyecto más o menos surge en el 2009, como primera instancia. Después realizamos como 2 o 3 teasers, ¿ya? Que son como demos, por así decirlo, de tu idea. Yo postulé alrededor de por lo menos 4 veces al fondo y siempre quedábamos afuera por a veces por muy pocos números o por, como te decía, por ese tipo de situaciones que te dicen como técnico que no está al nivel técnico, que no está al nivel profesional. Bueno, puras leceras para mí. Pero el tema es que en algún momento quedamos en lista de espera, ni siquiera nos eligieron, quedamos en lista de espera. Y la lista de espera, después de un año y tanto, corrió y ahí pudimos acceder al fondo audiovisual y eso nos permitió al menos la mitad de lo que significó el costo de presupuesto del cortometraje. Nosotros gastamos casi el Claro. doble de lo que teníamos, son como 45 millones, por ahí 50 millones. Lo otro fue recursos personales y donaciones y Muy patrocinadores bien. y harta gente que de alguna manera cuando ya vio que este proyecto estaba funcionando se empezó a sumar. Aún así, es bastante difícil que se sumen, no es fácil.
pero yo creo que ya con un proyecto ya andando, es decir, como el cortometraje que tú pudiste ver, creo que el camino debería un poco ser un poco más sencillo. Sí, eso te iba a decir que, bueno, aquí detrás de esto hay varias personas, patrocinadores, hay colaboradores, ¿cierto? Yo veo aquí varios nombres en la descripción del cortometraje subido en YouTube, que lo pueden encontrar. Incluso veo a Guillermo Pizarro, ¿cierto? Como productor asociado. Veo a Gloria Echburu, no sé si lo estaré pronunciando bien, claro. Paula Bustamante. Julia Inés, Claro, Álvaro Troncoso, Camila González. ¿Quiénes son todos ellos? Cuéntanos del equipo, a ver. mira, el equipo básicamente tiene que ver con que, no sé, la mayor parte son amigos, ¿ya? Y que en el fondo siempre quise trabajar con amigos y no con desconocidos, pero gran parte del equipo es amigo y eso creo que para mí es un logro porque eh, y son amigos que tienen que ver o sea, me refiero cuando yo estudié, amigos que tienen que ver también con colegas de trabajo por mucho tiempo y alguna gente que en el fondo éramos colegas o, por así decirlo, conocidos del área de Antofagasta. Entonces, en el fondo hay una pequeña parte de equipo que en el fondo son de Antofagasta, pero después se trasladaron a Santiago, más el resto de Antofagasta. En general son personas que han estado, por así decirlo, en mi vida bastantes años. Entonces, dentro del medio pudimos lograr hacer ese equipo, que en el fondo fue el equipo que se juntó con el otra cantidad de personas y pudimos levantar el proyecto. Magnífico. Quiero profundizar en este aspecto de lo filosófico, porque me parece bien interesante esto que tú planteas sobre un futuro que en el siglo XXII va a haber una guerra del agua y todo esto. Esta idea, tú me dices que te surge de una visión que tú viviste, pero por ejemplo, hay como una inspiración de lo que está aconteciendo en el mundo a nivel global, no solamente en Antofagasta, que te lleva a pensar probablemente que el futuro pueda ser así, o es solamente como una visión, ¿cierto? No, no es una muestra del futuro, probablemente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo Lo que tratas pasa de es que ese punto? ¿Mm? Lo que pasa es que la ciencia ficción, en el fondo, como el género, intenta, eh, o sea, en el fondo lo que intenta es transmitir problemáticas actuales, pero disfrazadas, por así decirlo, de futuros, con el fondo como para poder hacer reflexiones de lo que está pasando ahora. Porque a veces cuando uno hace algo, te está mostrando que los camiones de aljibe tienen que ir a localidades porque no hay agua, y aún así como que pareciera no ser tan importante. Entonces, si de repente yo hago exactamente la misma escena, pero en vez de un camión pongo una nave y pongo gente que está robando agua, no sé, siento yo o me gustaría pensar que eso también podría generar una reflexión. ¿Ya? Entonces, primero eso, es una parte, y lo segundo también tiene que ver con echar a volar la imaginación también. No necesariamente uno hace una cosa artística para buscar una crítica o una reflexión. Por supuesto, una de las aristas es reflexionar sobre ciertos temas, pero lo otro también tiene que ver con entretención y con creatividad, necesariamente. Entonces son como dos Claro. puntos que son importantes, pero creo que el problema de agua en Chile es bastante grave actualmente, sin ser un conocedor del tema. Solamente estoy hablando de lo que yo he visto y lo que a veces uno lee. Pero por eso te digo el ejemplo este de que en agua, o sea, perdón, que en Antofagasta tomamos agua salada gran parte de la población. La ciencia ficción plantea, en el fondo, poder reflexionar sobre temas actuales, pero con una visualidad del futuro. Es decir, es como que nos subimos a una máquina del tiempo y decimos, oye, si no hacemos esto, vamos a llegar ahí. Entonces, en el fondo, la ciencia ficción, si uno se pone a ver películas hace de años para atrás, podríamos decir que estamos viviendo actualmente bastantes películas de ciencia ficción que hace 10 años las veíamos como casi fantásticas. Entonces, por ejemplo, el tema de la pandemia, un par de películas atrás, que está lleno de películas de pandemia, podría haber dicho que eso era mentira, que era ciencia ficción o que pasaba en el pasado y finalmente nos tocó vivir o estamos viviendo la pandemia actualmente. Entonces, tampoco
tampoco se aleja tanto de lo que hace 10 años uno lo veía tan lejano y ahora lo estamos viviendo. Entonces, claro, el tema del agua quizás el tema del último desierto un poco exagerado, pero no, yo creo que más allá de generar esta como idea de lo que puede ser, es decir, oye, hagamos algo al respecto, pero ahora. Claro, eso te quería decir porque igual, como tú bien dices, está todo esto de la entretención, lo parafерnálico, ¿no? De la película, sobre todo en la película de ciencia ficción, pero no está lejos de la realidad de lo que está ocurriendo hoy en día con el agua, ¿te fijas? Y no solamente en Antofagasta, sino que en varias partes del mundo. ¿No será a lo mejor hay algún arquetipo psicológico que se está activando, que está mostrando el cortometraje? Ahora, también te quiero preguntar, mira, ¿qué es el ejército azul desde ese punto de vista? ¿Representa a alguien en la realidad concreta? ¿Cómo es? Lo que pasa es que en el fondo nosotros ubicamos a nuestros personajes en un desierto, ¿ya? Que en el fondo es lo que uno conoció cuando niño, donde se sabe de los recovecos, las quebradas, como quizás también tiene que ver como con la imaginación de cuando uno está chico, que se pasa rollo, de que vio una película, no sé, por ejemplo, Tatooine, que era donde vivía Luke en Star Wars, uno camina un poquito nomás en Antofagasta y es lo mismo, es muy Claro, parecido, entonces como que esa imagen a uno le quedan grabadas, por supuesto, y en el fondo increíble, básicamente tiene que ver con eso, es como decir, yo quiero hacer cine, no increíble. necesariamente por la idea de ser tan regionalista, es decir, como yo soy de Antofagasta, grabo en Antofagasta y hago, no necesariamente por eso, sino por el tema Claro, de que los espacios y las locaciones generan esas temáticas. O sea, a mí me pasa que yo veo esos espacios y las ideas me llegan solas, por así decirlo. O sea, vale la pena hacerlo, no perder estas locaciones, porque de repente películas de Hollywood o películas que necesitan quizás este tipo de locaciones, les sale un ojo a la cara o tienen que traer toda una cantidad de personas gigantes, unas producciones gigantes para poder mostrar lo que nosotros tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces es claro, básicamente también como aprovechar los recursos que tenemos nosotros. Me refiero a recursos como una locación. exactamente. Y en el caso, por ejemplo, de este ejército azul, si nosotros lo lleváramos, por ejemplo, a la realidad, así, por un caso hipotético, ¿a quién representaría? Porque son como los malos, ¿no? De la película. O sea, lo que pasa es que son los malos desde la perspectiva de nuestros personajes, pero en el fondo son los que de alguna manera se adueñaron del agua y obviamente tuvieron más recursos para poder generar agua, de esta idea como de las máquinas de agua, que tiene que ver un poco como este funcionamiento de la condensación del auto, por ejemplo, cuando va en auto y hace frío afuera y uno pone la calefacción y se genera agua Claro, dentro. Es que un poco esa era la idea sencilla, obviamente a gran escala o yéndonos como poniendo todo lo que tiene que ver como con la imaginación y generando estas torres de agua gigantes que funcionen con ese sistema. Entonces, en el fondo, ellos son dueños de esa tecnología. Obviamente, esa agua va para una cantidad de personas que nadie sabe dónde vive, por así decirlo, donde tienen o intentan vivir la vida que existía antes de las guerras del agua. Entonces, en el fondo, claro. nuestros malos podrían ser los que se robaron el agua o podrían ser necesariamente los que tuvieron la energía para poder construir estas máquinas y aislarse un poco de toda esta gente que estaba afuera. Y si lo Muy vemos, interesante. y si lo vemos así, perfectamente se puede tomar como la realidad que actualmente con el tema de la minería, de que la minería efectivamente ha dejado a muchos lugares sin agua. Mira, eh, que esto, o sea, no lo digo yo, es un hecho. Eh, entonces también tiene que ver con que, claro, si no hay una regulación real sobre este tipo de cosas, en 10 años más cada vez van a haber más lugares sin agua, como Aikina, por ejemplo, también un lugar donde no hay agua, o le llega el agua a determinada hora, o no es potable. Entonces, como todo ese tipo de cosas que terminan siendo casi pueblos fantasmas. Entonces, claro, no me extrañaría que un par de años más tuviésemos, por ejemplo, cortes de agua por sectores, por ejemplo. sí, y también esta idea de destruir esta antena. Esta antena sería una tecnología que tendría el ejército azul, ¿no?
Claro, lo que pasa es que ese tipo de, como de cosas son como más allá de más narrativo, más de la historia. Entonces, en el fondo es como, Claro. eh, como claro, es como los drones que andan vigilando para que no se roben el agua. Y claro, teníamos que buscar la forma narrativa, la forma de guión Bueno, de... hoy en Las Condes andan drones, pero No, o sea, claro, así como una metáfora así media conspiranoica, digo. claro, sí, de hecho en todas las series que uno puede ver actualmente, o varias de Netflix, El Domo, si no me equivoco, La Isla, hay otra más que también habla de eso. Todas hay drones, pues, en todas hay drones. O sea, tú te puedes comprar tú vas a una tienda y te puedes comprar un dron. Entonces, hace unos meses atrás, antes de la pandemia, en la casa de mi hermana había un dron en el patio, ¿cachai? Que nadie sabe de dónde era. Y pasó un tiempo y después se robaron unas cosas en la casa. Entonces, es algo que está pasando. Mm. Entonces, imagínate eso, pero llevaba a algo un poco más extremo, donde son los drones que están vigilando estas torres de agua para que nadie se las robe. Claro, ya obviamente ahí tenemos que buscar la cuestión narrativa más que nada de la historia para decir, pucha, cómo destruimos a los drones para poder tener agua. Entonces ya eso es más de la historia de los personajes. Sí, muy interesante, la verdad. Oye, cuéntame, y en relación a los otros trabajos que ha hecho, por ejemplo, el último desierto, ¿se transformó en tu favorito o tienes más cariño, por ejemplo, por otros como Viaje por una ilusión? ¿Cómo lo ves tú? Mira, lo que pasa es que los procesos del cine o de los que nos queremos dedicar a esto, porque es una profesión lenta, pero muy lenta. Obviamente uno tiene que ir como trabajando en proyectos paralelos siempre, no solamente en uno. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que del último desierto hacia atrás, uno siempre ha estado trabajando en audiovisual, quizás nunca tan dedicado en el sentido como de la ficción. Había hecho como 3 o 4 cortos de animación. Después, claro, hice este documental de mi papá, que era Un viaje por una ilusión, que actualmente estoy como reeditando ese documental para poder sacarlo con material nuevo. También trabajamos en una película posterior al último desierto, una película que está en postproducción, que es una película de terror, ¿ya? Donde soy director de arte y la dirige mi amigo, que era productor del último desierto, que se llama El Vigilante, que es de terror, que le hicimos cerca de Rancagua, en Colchauco. Eh, Interesante. claro, y un nuevo documental que está trabajado con Eric Eschleman y ¿cómo se llama? Francisco Álvarez, que son de Antofagasta, ambos. Es un documental de mi padre, nuevamente, pero con en el fondo, en este caso, después de la partida de mi padre, generamos un documental donde sus colegas o amigos o gente que conoció la obra, estamos armando este nuevo documental. Y obviamente siempre hay más proyectos, hay un cómic por ahí que estamos trabajando en un cómic, ahí estamos trabajando también en otro proyecto que es como una comedia policial, o sea, son varios proyectos, lo que pasa es que como se demoran tanto en dar a luz, uno va como mostrando como poquito, cosas que cuando estén Sí. listos ahí uno recién va mostrando, pero son proyectos lentos, de 2 años, de 3 años, pero Bueno, por lo menos ya estamos terminando el documental que se llama El viaje recién comienza, que es la vida y obra de Juan Salvo. perfecto. Cuéntame un poco más acerca de esta nueva obra que estás haciendo y cuéntame acerca de tu padre, porque él es pintor, ¿no es así? Claro, fue un pintor de Antofagasta, uno de los pintores más que podríamos decir que tuvo como un legado en el cual ha repercutido quizás a más generaciones hacia abajo o adolescentes, que en el fondo como que la pintura es reconocida desde la perspectiva desde la región, a nivel nacional también lo conocen algunos pintores y a nivel internacional uno que otro por ahí también lo ubican. Entonces, y lamentablemente partió joven, a los 63 años. Nosotros como familia hicimos la Fundación Juan Salva. Y la Fundación Juan Salva está funcionando hace muy poquito, hace como 2 o 3 meses, me refiero como oficialmente, y básicamente con el objeto de poder prevalecer la obra de Juan, restaurar las cosas que hay que restaurar, difundir la obra y generar actividades culturales que tengan que ver principalmente con la pintura y el muralismo.
Eso es como sobre la fundación. Y como te decía, estamos en el proceso ya final de postproducción de este documental que se llama El viaje recién comienza, que habla de la vida de Juan Salva. Y está bastante interesante, bastante bonito. Tratamos de recorrer algunos lugares de Antofagasta donde mi papá, por así decirlo, se inspiraba, algunos elementos fundamentales de su vida en términos como de la parte de la profesión, ¿ya? El taller que tuvo, la cantidad de obras que hizo, su filosofía de vida, lo que pensaba él sobre el arte. Entonces está bastante interesante porque creo que son personajes, o personas más bien dicho, que le entregan identidad a la región. De una u otra forma se la entregan. Entonces creo yo que las personas que viven o han vivido en Antofagasta son cosas que hay que conocer. Entonces, cuando salga el estreno, obviamente los invito para que puedan ver la película y entender un poco y impregnarse, no necesariamente de que queremos saber de arte, sino que en el fondo son personas que han contribuido a generar identidad. Es decir, nosotros vemos un cuadro de Juan Salva y efectivamente lo relacionamos con el norte, los colores, lo que está pintado, de alguna manera como la atmósfera está un poco retratada en sus obras. Maravilloso, realmente, mucha fuerza con esa obra y también invito a que descubran la obra de Juan Salva, ¿no es Por así? supuesto, por supuesto. Así que Nosotros magnífico. tenemos, eh, hay un canal ahora que es un canal nuevo que lo empezamos a abrir de la fundación que se llama Fundación Juan Salva. Ahí hay hay como un par de videos que estamos recién anexando, pero en YouTube igual hay varios videos de Juan Salva, así cortitos, un poco para poder investigar, más que nada descubrir, porque ese es el tema. Los pintores hay que descubrirlos, porque en general todos los pintores, hasta los pintores famosos, se tuvieron que descubrir porque es un tipo de arte que se trabaja en la introspección y en la soledad. Entonces, cuando los pintores no están, ahí recién la obra un poco se expone y ahí recién la gente lo empieza a conocer. Entonces, en el fondo es como eso, descubramos a Juan Salva y, por supuesto, también teniendo en cuenta que tenemos un montón de gente talentosa, que la idea es que, en este caso nosotros, como personas actuales tengamos la capacidad de apreciar a nuestros amigos de teatro, a nuestros amigos de la música, a nuestros amigos de la danza, o sea, que tengamos la capacidad de apreciar y contribuir incluso a los jóvenes, y no necesariamente cuando ya la persona no está. No digo que a mi papá le Claro, pasó en ese sentido eso, pero sí creo que en este caso la valoración del arte tiene que ser en vida, y mm, es importante que nosotros podemos hacer cosas muy sencillas como comprarle una obra, por ejemplo, a un amigo que está pintando, ir a la obra de teatro claro. del amigo que tiene la obra, o no sé. Pero me refiero que eso es muy importante hacerlo siempre, no como una Así- moda, a eso me refiero. sí, totalmente. Yo creo que, así como comentario y opinión personal hacia el mundo, pienso que lamentablemente aquí en Chile, en relación al arte en particularmente y a otras áreas como la filosofía, el pensamiento, lamentablemente ocurre eso. No se lo tomen como una protesta, sino una opinión personal. Y me quedo con la frase aquí, a los pintores hay que descubrirlos. Maravilloso. Yo voy a descubrir aún más a Juan Salva y voy a descubrir más el último desierto, porque el tema da para mucho, yo te digo, podría plantearse incluso en una serie. Magnífico, ¿No? felicidades De hecho, nuevamente por estamos, esto. de hecho, estamos pensando en ese tipo de cosas, pero Claro, como te digo, claro, independientemente, o sea, entendiendo que vivimos en una sociedad compleja en relación al arte, ya sea porque las necesidades básicas están en el comer o en el vestirse y no necesariamente en pagar una entrada, eso hay que de alguna manera también asumirlo. Es decir, el que hace arte también tiene que asumir la realidad en la cual uno está. Uno puede ser soñador y todo, pero también tiene que asumir que si va a crear y que quiere vivir de esto, no necesariamente tiene que esperar ayudas, eh, o, o que en el fondo siempre te van a estar ayudando, o en el fondo no ser la víctima. Con el tema del arte es como no ser víctima también en ese sentido, es decir, ser más protagonista, es decir, ser más creador, tratar de buscar todas las formas de poder crear y mostrar lo que uno está haciendo, ¿ya? Creo que eso es súper importante, saber dónde estamos y no esperar también
cosas que no van a pasar en Chile o quizás van a pasar muy lejanas, es decir, a uno le encantaría que estuviésemos en otro escenario artístico, por supuesto, pero también hay que ser realista y sin ser pesimista, de decir que estamos en un lugar complejo, pero eso, no por eso vamos a dejar de hacer. Claro, exactamente. Yo coincido absolutamente contigo en esa importancia del protagonismo, Sí, porque hay mucho de eso, ¿no? De la frustración muchas veces, y sobre todo en el cine. O sea, seamos francos, el cine es algo complejo que lleva tiempo, hay todo un proceso, ¿no? Que me imagino que tú viviste en tu vida, como tú fuiste construyendo, por ejemplo, Último Desierto. Entonces, el apoyo y el protagonismo, ¿cierto? El saber que puede realizarle esa seguridad, ¿no? Para el director, yo me imagino que es fundamental, ¿cierto? Y en el arte en general, así que yo estoy muy de acuerdo con tu opinión, ¿eh? Estoy muy de acuerdo. Y no se lo tomen como una protesta lo que decía. no Andrés para nada, Salva, al contrario, claro, te al quiero contrario. agradecer, te quiero agradecer Sí. muchísimo que hayas aceptado la invitación y aquí a participar en Archivos Saéter y también hacer parte que el último desierto pueda estar en el canal y también que podamos conocer más de ti, de tu padre y de la película. Muchas Eh, gracias. Muchas gracias por el tiempo de descubrir, Sí, en este caso, a la gente que se dedica al arte, o ya sea o sea, por así decirlo, de tiempo completo, como lo decía mi padre, y Jaime Cabrera también, que somos, o sea, yo me sumo ahora, pero ellos decían que eran artistas de tiempo completo, no de un ratito. Me sumo exacto. a lo que decían ellos. Muy bien, Andrés Salva, magnífico. Así que bueno, te mando un saludo cordial a ti, allá y también a los tuyos y mucha fuerza con lo que se viene. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Te pasaste por la invitación. Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos siguieron y en la descripción del video van a poder encontrar la página de Andrés y van a poder encontrar también más información acerca del último desierto y la Fundación Juan Salva. Chao.